Bueno, muy buen día a todos y feliz martes. Bienvenidos a otra sesión virtual con Meger. Este es un tutorial y bueno, el día de hoy tenemos pruebas de aislamiento en instalaciones industriales en baja tensión. Muchas gracias por todos los que nos están acompañando. Saludos a todos. Sé que tenemos personas desde Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y también por allá por España. Entonces, buenos días y buenas tardes. Les saluda con mucho gusto Karen Becerril. Yo soy la encargada de marketing para nuestra área de Latinoamérica CSA. Mi correo lo pueden ver en pantalla por cualquier consulta que tengan, con muchísimo gusto les puedo asistir. Y bueno, antes de comenzar, vamos a ver nuestro panel de control en donde ustedes nos pueden ir enviando sus preguntas, sus consultas y al final de esta sesión vamos a tratar de contestar lo que más se pueda, ya dependiendo del tiempo. Recuerden que esta sesión está siendo grabada y en cuanto esté lista, ustedes van a recibir una notificación para que ya puedan verla. Ahora les recuerdo que tarda un poco en configurarse, entonces denos unos días y esta grabación estará lista. También los invitamos a visitar nuestra página oficial en donde pueden ver la agenda completa de las sesiones que vamos a tener, incluyendo los webinars, y es csa.meger.com/webinars. Bueno, ahora sí, con mucho gusto, voy a presentar nuestro disertante de hoy y nuestro panelista, nuestro disertante Jorge Correa. Él es ingeniero en aplicaciones para el área de GET y baja tensión. Y nuestro panelista es Roberto Sartori, es nuestro gerente regional para el área de Mercosur. Su correo también lo pueden ver en pantalla. Con esto les doy la bienvenida. Roberto, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenos días. Buenos días, Karen, y a toda la audiencia y a la gente que nos sigue en las sesiones grabadas. Eh, Todo muy bien, cuidándonos como siempre y mandando un fuerte abrazo a toda la gente que se cuide de sus puestos de trabajo o de sus casas. Te comento, Karen, lamentablemente el ingeniero Jorge Correa no va a poder ser de esta sesión por causa de fuerza mayor. Eh, Me ha solicitado si puedo hacerme cargo de la presentación, así que bueno, trataré de hacerlo en la medida de mis limitaciones, pero creo que va a ser muy interesante poder ver estos tutoriales, ¿no? Que los martes siempre son para ver un poco más técnicamente los productos y las aplicaciones. Eh, Quisiera, como dijo Karen, recordarles que estamos en el mes del megómetro, este mes, o el mes del Meger, como me gusta a nosotros decir. Así que ya estamos promediando, casi culminando este mes con varias sesiones, inclusive con unas sesiones que estamos haciendo también en otros países, otras actividades. El día de hoy, como dijo Karen, es relativo a pruebas en travesuras de baja tensión, pero también quiero recordarles que, como todos los martes, se tratan de tutoriales de productos. O sea, estamos orientándonos a la presentación de lo que sería el equipo de la serie MIT 200 hasta la serie MIT 2500 de Meger. Así que en esta sesión vamos, como siempre, a mencionar rápidamente algo sobre las aplicaciones y sobre las normas y demás, pero te queremos advertir porque yo sé que mucha gente por ahí está entrando por primera vez. Como el tema de hoy es baja tensión, supongo que habrá muchos instaladores, muchos electricistas, muchos estudiantes que entran por primera vez, así que les comento que nosotros básicamente los jueves tenemos un webinar más académico. El jueves pasado fue increíble, Karen, ¿no? La audiencia que tuvimos con el ingeniero Marcelo Hinojosa, viendo bien en profundo lo que son las teorías y las normas que avalan las pruebas del megado, de las pruebas de aislación, sobre todo en equipamiento de subestaciones de media y alta tensión. Pero bueno, el día de hoy nos convoca las pruebas en baja tensión y una revisión a las series de los megómetros de Meger para estas aplicaciones. Solamente una mención también, antes de arrancar, lo que es el mes del megómetro. Estamos lanzando este mes y ya tenemos muchos solicitudes de inscripción para lo que es el VOCAB. Esto, cada representante de cada país está haciendo las invitaciones de forma personalizada, así que eso lo tienen que ver sí o sí con su representante. Excelente, Ok. Roberto. Sí, bueno, pues vamos a presentar la agenda. El día de hoy vamos a ver conceptos básicos. Después vamos a ver pruebas sobre aislamiento. Enseguida va a ser sobre serie de los MIT 200
de los 300 y para las instalaciones eléctricas de baja tensión. Después será de los MIT 400 y de la serie de los MIT 2500. Esto también para las instalaciones en industriales de baja tensión. Y por último, les vamos a mostrar cómo vamos a obtener una guía muy importante, una guía técnica sobre el aislamiento. Así que muy interactivo y muy buena información que vamos a tener. Ahora sí, adelante y comenzamos, Roberto. Ok, gracias Karen. Bueno, como siempre, cronológicamente hacemos un recuerdo de lo que es el Megar, ¿no es cierto? ¿Por qué llamamos Megar al megómetro? Y esto tiene que ver siempre con nuestra historia, desde más de 100 años fabricando estos equipos, patentes de Megar, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Por eso mucha gente le sigue llamando Megar al megómetro, ¿no? Ahora, la pregunta de oro es, ¿por qué Megar? ¿Qué tan importante es el megómetro? Bueno, como le indica este símbolo, ¿no? Es la advertencia de presencia de tensión, que es lo que nos mueve a que tengamos mucho cuidado y hagamos estas pruebas de negado o de pruebas de dilación, como quieran llamarlo, ya que estamos resguardando la vida de las personas y obviamente también los bienes, evitar problemas eléctricos en los equipos que pueden derivar en incendios y otros eventos catastróficos, ¿no? Ahora, cuando decimos por qué Megar, también estamos diciendo con doble sentido que el megado, en cierto modo, con el megómetro Megar, es un equipo, obviamente, que no es cualquier equipo económico que estamos promocionando o comentando. En este caso, sabemos que el megómetro, el Megar, es el equipo original que se hizo famoso por la marca y por la aplicación. Y es realmente un instrumento que no todo el mundo tiene en cuenta a la hora de comprar un megómetro, ya que en el mercado hay muchas marcas y mucha oferta hoy por hoy en los mercados de comercio electrónicos o en ferreterías se pueden conseguir megómetros muy económicos. Y apuntamos un poco a la consulta, ¿no? Si cuando ponemos en la balanza seguridad y calidad y costos, si estamos dispuestos a transar de repente con hacer una prueba con equipo que no sea de tan alta fiabilidad. Yo hago esta comparación por ahí que es un auto nos puede llevar, tiene 4 ruedas y va a cumplir su función perfectamente, pero si yo voy a hacer una prueba de aislación que va a asegurar la vida de las personas y los bienes, ¿por qué no tener la Ferrari o la Lamborghini de los megómetros, ¿no? Siempre y cuando esto no nos cause un problema con nuestro balance comercial. Sin embargo, en una industria, lo que estamos apuntando en este webinar, en la industria petrolera, en la industria minera, yo creo que es muy importante y casi mandatorio asegurar que los equipos de prueba cumplan con las normas internacionales, cumplan con las certificaciones, con tener un certificado de calibración traceable, con tener una cadena de fiabilidad a través de los representantes locales y demás, ¿no? Por eso decimos que el costo de un megómetro, sobre todo cuando hablamos de megómetros de 1000 volt o 500 volt, comparado con las instalaciones industriales, es un costo ínfimo, si es que vamos a poner en la balanza también lo que vamos a estar protegiendo, que son todas estas instalaciones y los productos y una parada de planta intempestiva, que puede ser más costosa aún que los bienes, pero más valioso que eso obviamente son las personas que trabajan en ese punto de trabajo, que tienen que estar asegurados en la parte tanto de aislación como también otro punto importante que siempre mencionamos, que es la medición de puesta a tierra y todo el resto de la intervención eléctrica. Bien, no vamos a profundizar mucho en el tema teórico, pero sí mencionar, obviamente, cuál es el origen de la prueba eléctrica, que se basa ni más ni menos que la ley de Ohm, ¿no? Donde el voltaje o la tensión, ¿sí? Es el producto de la resistencia por la corriente. Y también si hacemos el pasaje de término, tenemos que la resistencia es la tensión sobre la corriente. Y eso es la base de toda la medición de resistencias, ya sea en miliómetros, en tester, en megómetros, en telurímetros. Realmente se basa en esa relación. Cuando hablamos de resistencia y de aislación o aislamiento, hay una diferencia más bien semántica o práctica, ya que cuando hablamos de una resistencia la podemos llegar a medir con un simple tester. ¿Sí? Y una simple resistencia sería un elemento cualquiera que va a oponerse al flujo de la corriente.
Esto puede ser una resistencia discreta, como tenemos en los componentes electrónicos, ¿sí? O cualquier tipo de resistencia, por ejemplo, resistencia a calefactor. Este tipo de resistencia la podemos medir perfectamente con un multímetro o hasta con un miliómetro. Sin embargo, cuando hablamos de materiales aislantes, estamos hablando de elementos que realmente se oponen fuertemente a la circulación de la corriente y es un elemento de seguridad, ya sea funcional o para la seguridad de las personas. Entonces, aquí sí precisamos utilizar un equipo específico para medir muy altas resistencias, que son los aislantes o aislación. Lamentablemente, Karen y querido público presente, no existe el aislante ideal. O sea, no hay un aislamiento que nos garantice 100% que no va a haber ninguna fuga, ya sea porque, de hecho, el aislamiento infinito no existe, excepto que tomemos el espacio infinito, y además porque a lo largo de su vida estos aislamientos sufren deterioros en el proceso de degradación natural o por malos tratos o falta de mantenimiento. Por lo tanto, es muy importante que hagamos el seguimiento de esa aislación porque estas fallas pueden ser detectadas de forma incipiente y lo que queremos evitar es el evento catastrófico de la falla. Entonces, decimos que parte de la corriente se filtra o fluye a través de esa resistencia y es lo que vamos a detectar viendo corrientes muy bajas con este microamperímetro o amperímetro que tiene incorporado el instrumento de medición y así podemos determinar cuál es la corriente de fuga y de esa forma calcular la resistencia de aislación. En un circuito eléctrico, y esto ya lo hemos visto en otros webinars, lo vamos a repetir un poquito porque lo vimos el año pasado relacionado con pruebas en megómetros de media tensión o alta tensión, pero el sistema aplica del mismo modo, ¿sí? Solamente lo repetimos porque hay gente nueva a la que se está sumando, como dijimos, la parte de baja tensión. Tenemos el circuito eléctrico donde circula una diferencia potencial, hace circular una corriente a través de una resistencia. Esta resistencia puede ser de unos pocos ohms, ¿sí? O varios cientos o miles de ohms, que ahí ya hablamos de los kilo ohms, ¿sí? Entonces, a medida que la resistencia se incrementa en su valor, vamos a ver que manteniendo el mismo nivel de tensión, lo que cae es la corriente. ¿Sí? La corriente va a circular cada vez menos. Aumentamos un poco más el valor de resistencia, ya estamos en valor de los kilo ohms o mega ohms y vemos que la corriente ya prácticamente no circula más. Es muy poco lo que está fluyendo. Y podemos llegar al caso de directamente un capacitor, que sería un aislamiento máximo en el instrumento ideal, donde en teoría la resistencia es infinita y el flujo de corriente es cero. No hay corriente de 0 amperes. Obviamente, como ya enunciamos, esto no es el mundo real, esto es muy difícil que ocurra, pero ¿cómo hacemos para detectar realmente el valor de esa resistencia tan alta que es la resistencia de aislamiento? Para eso vamos a aplicar un incremento en el voltaje en la fuente, que es lo que hace el megómetro, incrementa mucho el voltaje y de esa forma vamos a tener también un mayor flujo de corriente. Por otra parte, vamos a poner una lupa sobre la corriente que pueda llegar a circular, esa corriente de falla o corriente de fuga, como quieran llamarlo, y vamos a ver que aunque a primer golpe de vista no hubiera corriente, sí, utilizando un instrumento adecuado, vamos a medir esa corriente muy, muy pequeña. De este modo, vamos a estar midiendo el orden aproximadamente en microamperes, nanoamperes, vamos a estar inyectando tensiones de los órdenes de los kilovolts, o sea, miles de volts, y la resistencia la vamos a obtener en el orden de los millones de ohms, o mega ohms. Por eso se llama megómetro eléctrico. Pero mucha gente me dice, Roberto, yo tengo un instrumento, un multímetro, que puede ser, por ejemplo, un buen multímetro como es el AVO, el AVO Mega, que tiene un rango que indica mega ohms. ¿Es útil? ¿Me sirve para medir una resistencia de aislación? En este caso no, porque nosotros no tenemos, si bien tenemos la lupa, el instrumento tiene el aumento o la sensibilidad para poder censar los microamperes o miliamperes, lo que no tiene es la tensión de prueba que tiene el megómetro. Y para eso sí precisamos, por ejemplo, el caso de los viejos megómetros a manivela que inyectaban voltaje con un generador y un amplificador de tensión. Entonces ahí sí vamos a poder completar el esquema de lo que es el megómetro. Del mismo modo,
así como no podemos usar un multímetro, tampoco podemos usar un telurímetro o medidor de puesta a tierra. Les comento porque, aunque parezca una verdad de perogrullo, hay gente que no está todavía en el rubro eléctrico tan habituado y muchas veces confunde estos instrumentos entre el telurímetro y el megómetro. El telurímetro es el que se utiliza para medir la puesta a tierra y mide resistencias del orden de 10 ohms para abajo, y el megómetro es el que mide la aislación y siempre del orden de los megaohms o gigaohms o teraohms. Haciendo una analogía, y esto también lo hemos mostrado en otras presentaciones, mucha gente interpreta muy fácil lo que es la prueba de aislación con lo que sería una prueba de presión sobre una cañería o un conductor con agua o aire a presión. Entonces, la analogía es perfectamente compatible, donde vamos a aplicar mayor tensión para precisamente encontrar una fuga que de otra forma no se vería. No, con la presión baja no hay fuga. Entonces el megómetro está aplicando mayor voltaje, mayor tensión a este elemento, que en este caso es el agua, o la corriente eléctrica, y eso hace que se manifieste mucho más la corriente de fuga. Para finalizar entonces el concepto del megómetro, de su funcionamiento, es un instrumento que genera un voltaje de corriente continua, es importante esto, corriente continua, provocando una pequeña corriente a través y sobre el aislamiento. ¿Por qué decimos a través y sobre el aislamiento? Porque también se producen, lo vamos a ver más adelante, algunos fenómenos de corriente de fuga superficial que pueden llegar a enmascarar inclusive la lectura. Entonces, a partir del valor de la corriente y la tensión, como explicamos por León, podemos hacer el cálculo de la resistencia. Algunos fenómenos que observamos, por ejemplo, cuando medimos en elementos capacitivos, como pueden ser los cables, vamos a ver que la corriente que aplicamos, que aplica el megómetro, cualquier instrumento, tiene un comportamiento que no es lineal, sino que llega un momento en que tiene que estabilizarse, ¿sí? Y realmente encontramos el punto de resistencia, que como dijimos es tanto corriente de fuga o de falla, más corriente superficial. Por otro lado, tenemos una corriente capacitiva, que es la que primero nos va a absorber energía del equipo, y es importante, por eso también no podemos utilizar de repente un multímetro que no solamente no tendría la tensión de prueba, sino tampoco la corriente, o sea, la capacidad de la fuente necesaria para saturar esa capacitancia, a partir de la cual ya la medición se hace estable. Y también tenemos una corriente de absorción que hemos visto también en estos webinars de índole más académico, donde vemos un fenómeno que las mismas partículas del material aislante se alinean o se polarizan, ¿sí?, en función del campo eléctrico. Todos estos fenómenos hacen de que se obtenga una resistencia que termina estabilizándose después de unos segundos o minutos. Como vemos acá, ya estamos describiendo cómo es el comportamiento de la resistencia en función del tiempo y a una temperatura, que en este caso son 40 grados. ¿Sí? Si hacemos una lectura puntual, no podemos hacerla en un instante de 10 segundos o 5 segundos o un minuto en forma arbitraria, porque si no, no serían compartidas. Por lo tal, se toma como lectura puntual siempre al menos un minuto, que es el spot reading. En ese momento nosotros vamos a poder realmente tener una constante más o menos estabilizada y aparte lo vamos a tomar como un criterio para repetir siempre con el mismo tiempo. Esa es la lectura puntual. Entonces estabilizamos un poco el valor al tener el criterio de tomar un minuto. Sin embargo, hay otra variable acá que, como yo le mencioné, es la temperatura. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, a 20 grados. ¿Sí? La resistencia se comporta en forma mejor, el aislamiento se comporta mejor. Entonces, ahora tenemos un valor de lectura más aceptable que a 40 grados. Esto pasa, por ejemplo, los motores cuando están en caliente, vamos a tener una diferencia de lectura entre 20 y 40 grados. Por eso es importante a veces hacer una corrección por temperatura. Algunos instrumentos lo tienen incorporado y otros se hacen vía software. ¿Qué pasa si no tengo un instrumento que hace la corrección por temperatura ni tampoco tengo el software? Algo que se usa mucho en la industria, sobre todo en la prueba de motores y otros aislantes sólidos, es lo que se llama el famoso índice de polarización. Lo van a encontrar como IP o PI, por Polarization Index. ¿Sí? Entonces,
Acá fíjense que hacemos la lectura a 1 minuto, pero esperamos un tiempo de estabilización de 10 minutos. Entonces ya no tenemos valores puntuales, sino que además tenemos una pendiente. Esa pendiente siempre tiene que ser positiva. Si tuviera negativa, estaremos viendo que la capacidad de polarización del material no permite realmente que se polarice, y estaremos en presencia de fugas internas debido típicamente a humedad o suciedad o resquebrajamiento de la aislación. Entonces, cuando hacemos el índice de polarización, lo primero que obtenemos es un valor que es muy importante, que es muy interesante a los fines de mantenimiento predictivo, porque nos dice mucho sobre cómo es el comportamiento de esta curva, si es positivo o negativo, y si es positivo, qué tan positivo es. De ese modo tenemos ese valor que es un índice orientado a lo que sería el mantenimiento predictivo. Pero además, Karen y público, fíjense que si nosotros repetimos esta prueba a otra temperatura, típicamente la curva no cambia demasiado. O sea, estamos en presencia de un fenómeno que en cierto modo es independiente de la temperatura. De ese modo, si hacemos la curva de polarización a 40 grados o a 20 grados, vamos a obtener casi la misma pendiente. ¿Sí? Esto dentro de valores razonables de temperatura. Pero sí tenemos una curva o un índice que es, en cierto modo, independiente de la temperatura y que además es un índice que nos permite hacer una evaluación o un diagnóstico mucho más allá de lo que es una simple lectura puntual. Como ven acá el cuadro, podemos ver que un índice menor a 1 sería una curva negativa, siempre va a ser malo. Y si es superior a 1, entre 1 y 2 o 2 o 4, es adecuado, excepto cuando es tal vez demasiado alto. Se habla a veces de aislamientos cristalizados, endurecidos. Pero típicamente cuando mayor es el índice de polarización, mejor es el estado de la aislación. Bueno, otro índice que también se ve en los equipos, sobre todo los equipos que tienen funciones avanzadas, los megómetros avanzados, es el índice de absorción dieléctrica. Es muy parecido al índice de polarización, pero solamente que se toma la lectura entre 30 segundos y 1 minuto. También algunos instrumentos permiten que estos valores de tiempos, ya sea entre 1 minuto y 10 minutos, o de 30 segundos y 1 minuto, uno los puede mover y sacar sus propios índices personalizados. ¿Sí? Pero típicamente se toma el índice de polarización entre 1 y 10 minutos y el de absorción dieléctrica entre 30 segundos y 1 minuto. Como repetimos, esto es típico en los equipos más avanzados. No es tan común de ver en un instrumento de baja tensión, pero existen equipos de alta gama que sí lo permiten hacer, que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué hacer las mediciones en instalaciones domiciliarias? ¿Sí? Si bien nosotros estamos orientados a las pruebas en instalaciones industriales, no es menor la prueba en las instalaciones de los domicilios, y de hecho ya hay muchas regulaciones en cada país. Sobre todo estas regulaciones surgen de organismos a nivel local, adaptados a la realidad de cada país, ya que nos permiten cuidar lo más valioso que tenemos, que es la vida de las personas, de nuestra familia, de nuestros seres queridos, y de todas las personas que habitan estos domicilios, aunque no sean plantas industriales, no sean comercios. Es tanto o más importante poder hacer todas estas pruebas, ¿sí? Ya sean instalaciones nuevas, o cuando queremos encontrar una falla, o a partir de, por ejemplo, haber hecho una reparación o una ampliación eléctrica. Es imperioso que hagamos una prueba de aislación y que aseguremos que las personas que están en contacto con esa instalación eléctrica, en contacto cercano con la instalación eléctrica, estén protegidos por aislación correspondiente. Lamentablemente la realidad es otra. No siempre se hacen las mediciones domiciliarias. A veces se hacen recién en las primeras instalaciones, cuando la casa es nueva, pero después no se sigue un criterio de seguir el estado de esa aislación, de poder decir si ha hecho una reparación, cómo quedó bien, quedó mal. Entonces, ¿por qué no se hace? Típicamente en nuestros países, en Sudamérica y Caribe, no hay una legislación que sea tan exigente como puede haber, por ejemplo, en Europa. Vemos estos equipos que vienen fabricados en Inglaterra, vienen amoldados a las normativas
inglesas que son bien exigentes y acá vemos que no siempre se cumplen y como que no hay una cultura de seguimiento de esas medidas, ¿sí? Las autoridades tampoco ponen demasiado énfasis en lo que es la fiscalización y también por poco conocimiento y yo agregaría también falta de recursos. Otra realidad es en las instalaciones industriales y comerciales, donde mucha gente sí realiza por los mismos motivos, eléctrica, por verificar reparaciones o ampliaciones, o verificar instalaciones nuevas, y además por un sencillo hecho de que existen exigencias a nivel típicamente laboral, por los gremios o por las leyes, los seguros, por ejemplo, las compañías de seguros también exigen que esas mediciones se hagan, y como muchas veces somos hijos del rigor, en esos casos sí vamos a hacer la medición, compramos el equipo o contratamos una empresa que tenga el equipo para hacerlo. También por una cuestión de productividad, para asegurar, por ejemplo, en máquinas, en motores, que la instalación no pare, a veces tercerizados con talleres eléctricos, ¿sí? Y obviamente en este tipo de empresas existen más conocimientos y más recursos que a veces en las instalaciones domiciliarias. Por lo cual, en este caso es mucho más probable que nuestros técnicos decidan la compra de un megómetro y no solamente prueben con un multímetro o con un buscapolvo, sino que usen un megómetro y en lo posible un megómetro de buena calidad. Normativas. Una de las más populares es la NFPA en Estados Unidos, que obviamente recomienda fuertemente el uso del megómetro, el equipo de resistencia, de medición de resistencia de aislación. Y esta normativa también ha sido adoptada en otros países, sobre todo en compañías, empresas mineras y otro tipo de empresas que provienen de capitales americanos o europeos, donde la norma de FPA es bastante popular. Del mismo modo, en Brasil tenemos un reglamento para instalaciones de baja tensión, lo mismo en Chile, aunque en Chile también utilizan lo que es industria, utilizan mucho la NFPA. Y en el caso de Argentina también, la Asociación Electrotécnica Argentina ha dictado un reglamento donde, bueno, da todas las pautas para cómo tiene que ser la instalación eléctrica y cómo debe ser su testeo. Todo este tipo de normas tienen muchas cosas en común porque muchas veces son copias o traducciones de normas como la BDE alemana y otras normas europeas o americanas, así que generalmente tienen un criterio en común. En el caso de la norma argentina, que es la que me toca por ahí conocer un poco más, podemos detallar que se destaca el uso del megómetro, el instrumento de corriente continua, y fíjense que ya nos está hablando de que para instalaciones típicas de 220 o 380 volts, se recomienda tener a mano un megómetro del orden de 500 volts o 1000 volts. Antes se veían mucho los megómetros de 500 volts. Actualmente, normalmente la gente compra el megómetro de 1000 volts que tiene 2 o 3 rangos, incluyendo 500 volts. Las pruebas recomendadas, típicamente las pruebas en las instalaciones eléctricas, medir aislación entre fases, conductores entre sí y neutro, las pruebas contra tierra. Entonces, todas estas pruebas se deben realizar, vamos a ver un poquito cómo las realizamos en forma práctica. Y el criterio de pasa no pasa, muchas veces se toma el valor de 1000 ohm por cada volt que se aplica. Entonces, si aplicamos 1000 volts, esperamos leer por lo menos un megómetro. Ese criterio es un criterio bastante laxo, diría yo, porque típicamente encontramos estructuras mayores y esperamos realmente tener niveles de aislaciones mucho mayores a eso. O sea, este sería un criterio muy de mínima para aprobar una instalación. Bueno, lo que mencionamos antes, ¿cómo hacemos la prueba con el megómetro ya en forma práctica? Por ejemplo, si queremos ahorrar tiempo y cumplir con lo que nos dicen los reglamentos, que tenemos que probar absolutamente todas las condiciones entre las fases y neutro y tierra, una forma es ligar todas las fases y el neutro y probar entre esa ligación de fases y el conductor de puesta a tierra o conductor de seguridad. La segunda prueba es de ligar una de las fases y probar esa fase aislada respecto a las otras dos fases y el neutro. Entonces ya tenemos identificada una fase y
tenemos un valor que nos puede servir para comparar con el resto. Fíjense que desligando la segunda fase, estoy probando la fase B o la fase, si fuera RCT, la fase S, contra la fase que queda, la T o la fase C o la 3, unido al neutro. Entonces pruebo si la segunda fase está realmente aislada. Y finalmente, la fase final que me quedó contra neutro. Entonces, de esa forma yo ya hice todas las pruebas posibles, ¿sí? Como para que si hubiera una falla de aislación en cualquiera de las fases en particular, las voy a detectar. Así que bueno, les dejo la presentación para que después la puedan testear y revisar. Volviendo al reglamento de la norma argentina, tomando como ejemplo el reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina, vemos que para instalaciones de baja tensión o de muy baja tensión, se exige una tensión de prueba del orden de los 250 volts. Cuando hablamos de estas instalaciones de muy baja tensión, diferenciamos la MBTS, que es instalaciones de baja tensión sin tierra, sin puesta a tierra. Estas instalaciones típicamente son de 48 volt, 24 volt o 12 volt, típicamente en tablero, donde hay comandos, donde hay iluminaciones, LED, indicadores que normalmente se alimentan con baja tensión, con tensión segura, y ahí no es imprescindible la puesta a tierra, porque la tensión no es de nivel peligroso. Es recomendable obviamente la puesta a tierra sí, y no dejaría de instalarla y de medirla, pero son instalaciones, algunas que no requieren puesta a tierra, y otras, las MBT, que son muy baja tensión funcional, son esas instalaciones, por ejemplo, de comunicaciones o de computación, donde no es que se bajó el nivel de voltaje para proteger a los operadores, sino que directamente, porque son equipos electrónicos, funcionan con muy baja tensión, del orden de 5 volt o 12 volt máximo. En ese caso, probar con 250 volt es suficiente. A veces se utiliza menos en caso de comunicaciones, por ejemplo, se suele usar un rango de 50 volt, que tiene nuestros megómetros de telecomunicaciones. Y después para instalaciones eléctricas ya aplicamos tensiones de 500 o 1000 volts. También vemos el nivel de mega ohms o nivel de resistencia de lesión que esperamos obtener. Del mismo modo, las normas americanas, ANSI o NETA, nos indican niveles de voltaje entre 250, perdón, entre 500 volt y 2500 volt de tensión de prueba para circuitos de entre 250 hasta, fíjense, 15 kilovolts. O sea, no siempre es necesario, y ahí viene un concepto interesante, no siempre es necesario tener el famoso 1000 volt o 1 kilovolt más 1, la fórmula así que se usaba antes, que hay que tener siempre más tensión que la nominal. Fíjense que a partir de 1000 o 2500 volts, yo puedo seguir usando un megómetro que la tensión de prueba es menor a la tensión nominal. ¿Y esto por qué? Porque yo no estoy haciendo una prueba realmente de withstand test o de hypo, donde yo tengo que sí o sí estresar la aislación con un nivel mayor. Lo que yo quiero hacer con el megómetro es tipificar o valorizar cuál es el valor de la resistencia. No estresarla y forzarla a de repente, si está débil, forzarla a que falle. Entonces, si yo quiero tipificar la resistencia de aislación de una instalación de 15 kV, lo puedo hacer perfectamente con un megómetro de 2500 volts. Y vamos a ver más adelante que dentro de ese equipo de megado de baja tensión de Megger tenemos equipos nuevos de 2500 volts. Del mismo modo, para prueba de motores, ¿sí? Tenemos niveles de voltaje para motores de hasta 5 kV, podemos megarlo con un megómetro de 2500 volts. Por ese motivo, Megger ha sacado recientemente estos megómetros al mercado con la posibilidad de megar hasta 2500 volts. Ok, Karen, tenemos una consulta para el público, ¿puede ser? Y de Así repaso, es. quería Sí. saber cómo está saliendo el audio y la imagen. Todo muy bien, excelente, Roberto. Ya están llegando las preguntas y muy buenos comentarios también. Vamos entonces a lanzar Ok, la primera consulta. Son dos y la primera dice así. ¿Qué aplicación le da a los megómetros de baja tensión? La primera opción, telecomunicaciones. Segunda, domiciliaria o comercial.
La siguiente, industrial o taller. La siguiente es otras. Y la última, no aplica. Entonces vamos a dar unos segundos, Roberto, para que toda la audiencia pueda participar. Solamente tienen que darle clic en la opción que aplica a ustedes. Y si la pantalla si está maximizada, algunas veces no te deja seleccionar, entonces minimícenla para poder participar. Y bueno, ya la mitad de la audiencia está participando. Aprovecho para comentarles, para los que nos han preguntado de la presentación, una copia de la presentación. Al final de la sesión lanzamos una encuesta y en esta pide sus datos. Así que si ustedes quieren una copia de esta charla, quédense conectados y ayúdennos a llenar esa encuesta y así van a recibir la copia de esta. Muy bien, vamos entonces a compartir los resultados, Roberto. Y ¿Ok? estos dicen así. Mira, 4% de telecomunicaciones, un 23% en domiciliaria o comercial y un 68% industrial o taller. 3% otras y 3% no aplica. Entonces, el mayor 68% con industrial y taller. Ok, Muy ok, bien. sí, veo que se condice bastante con lo que son el mercado al cual atendemos desde Meger. Eh, el mercado de telecomunicaciones es algo muy interesante para nosotros, que nos está haciendo por ahí, es el menor de todos, pero es cierto, comunicaciones ha migrado bastante a lo que son las líneas de fibra óptica. Antes se utilizaba muchísimo el megómetro en las compañías telefónicas, todavía se utiliza, todavía hay mucho cableado de cobre. En Estados Unidos, sobre todo, hay mucha aplicación todavía de cable de cobre. Sin embargo, en lo que es Sudamérica, casi todas las instalaciones nuevas, ya cuando fallan los cables de cobre, normalmente se cambian por fibra óptica, es lo que tengo entendido. Quiero recordar que va a haber un webinar especial sobre estas aplicaciones de los megómetros en pruebas de pares telefónicos, que va a ser con el ingeniero Ed Russelot, va a ser en inglés, así que eso va a ser bien interesante también. Bien, Así tenemos es. Sí, otra encuesta. sí, así es. Y vamos a pasar entonces. La segunda consulta dice así. ¿Cuál será la resistencia máxima que puede medir un Meger de 1000 voltios? La primera, megaohms. La segunda, gigaohms. La siguiente, teraohms. Y la última, infinito. Entonces vamos a ver qué la audiencia Bueno, responde. acá vamos a dar, esta pregunta es con trampa, pero vamos a dar no más de 20 segundos más para que ya cortes, porque si no, no vale buscar por Claro, internet. claro, claro. Es solamente intuitiva, si qué nivel si vamos a estar por donde de los megas, de los gigas, de los teras o infinitos. Así que con un megómetro de media tensión o baja tensión, como es un megómetro amigo. Así que Bien, pues ya ya. 5 segundos más y cerrás. Bueno, listo, pues ya la cerramos. Ahora ahí te voy a ¿Ok? compartir los resultados. A ver, contame. Un Va con 30, trampa, sí. sí, sí, para que no dé tiempo. Ajá. Un 34% Claro. dice megaohms, un Ajá. 40%, que es el mayor, dice gigaohms, un 12% Perfecto. teraohms y el 14% infinito. Acá tenemos los Muy bien, muy bien. resultados. Bueno, eh, desde mi punto de vista como presentador, no estoy pudiendo ver las barras, pero bueno, después las puedo ver. Eh, Igual veo que está bastante repartido. Me gustó que mucha gente dijo que puede medir megaohms, y es cierto, puede medir, pero mide mucho más. Megaohms estamos hablando de solamente 1 millón de ohms, y hoy por hoy, si bien los megómetros viene su nombre precisamente de medir los megohms, hoy por hoy los equipos de Meger pueden medir hasta 200 gigaohms. Así que la gente que puso giga, esa gente ganó el premio de nuestra amistad. Excelente. Y bueno, Y fue la el gente que... 40%, Roberto. En realidad sí fue la Bien, bien, mayoría. bien, Sí, perfecto. Es decir, que la audiencia está más o menos enfocada. Eh, Hablar de teraohms, ya estamos hablando de niveles muy, muy altos de resistencia. Para eso se necesita realmente aplicar una tensión para excitar la resistencia del orden de varios kilovolts, del orden de 5 kilovolts, por ejemplo.
Y sí, nuestro megómetro de 5 kilovolts y 10 y 15 kilovolts sí pueden medir el orden de los teraohms. Ahora, interesante la gente que puso que puede medir infinito. Por un lado, es ambiguo, ¿no? Porque es cierto, el indicador dice infinito, y es una pregunta muy media filosófica, ¿no? Porque el fondo de escala dice infinito, pero realmente el infinito es lo único que no se puede medir. Así que la indicación, cuando se dice infinito, en realidad lo que está pasando es que están midiendo más allá de lo que puede medir la escala medible, que en este caso son 200 gigaohms. ¿Sí? Así que bueno, interesante la pregunta y como para pensar. Les cuento a la gente que está haciendo las consultas también, este webinar, repetimos, no es la intención hacer una disertación académica, sino presentar los productos y es lo que vamos a hacer justamente a partir de ahora. Bien, el siguiente slide, vamos a comentar sobre las series de los megómetros, las series de Megger, los que son más orientados a instalaciones domiciliares, que son las series más económicas, las 1200 y 1300. Entonces presentamos ahora sí en sociedad lo que es lo que sería el entry level, el equipo más básico de Megger. Sin embargo, el electricista que puede optar por un megómetro ya de este tipo tiene todas las ventajas de un megómetro seguro, con la precisión, con la garantía, con todas las prestaciones que puede tener un megómetro Megger y todo lo que significa tener un Megger. Es un poco una herencia de lo que son los viejos megómetros digitales, como la serie BM80, pero que ya comparten el arco analógico que es patentado por Megger, que en realidad no es un simple búmetro o un bar graph, sino que es realmente una aguja virtual. Y todo, como vimos en otros webinars, permite que la gente pueda ver en forma rápida el comportamiento de la aislación, si hay una capacitancia que se está cargando, si hay humedad, algún fenómeno quizás similar a las descargas parciales, donde uno ve que la aguja hace como un bailoteo, al punto tal que puede llegar al nivel de falla, ¿no? Entonces, la aguja sí es muy importante, por eso en todos nuestros megómetros digitales van a encontrar este arco digital patentado, un arco analógico digital patentado. Dentro de las funciones que encontramos, bueno, en realidad tenemos una serie, como dijimos, de la serie 1200, está compuesto de distintos equipos, donde tenemos, por ejemplo, algunos que solamente son de 500 volts, otros son de 1000 volts, y otros comparten todas las escalas. ¿Y por qué alguien quisiera un megómetro de 500 volts si de repente el de 1000 volts no tiene mucho más costo? Pero bueno, son cuestiones operativas que cada empresa decide, cada cliente decide, pero supongamos que si usted es dueño de una compañía y no quiere que sus empleados superen una tensión de 500 volts porque considera que 1000 volts puede ser peligroso para su instalación, tiene la opción de comprar un megómetro que sea solamente de 500 volts y eso va a hacer que las mediciones sean mucho más simples para la gente que lo va a usar y más seguro para la instalación. Si no puede optar por un megómetro de varios rangos, eh, tiene funciones que son típicas y comunes a todos los megómetros, por ejemplo, el autodescarga, quiere decir que si estoy haciendo una prueba sobre un cable y ese cable se carga en forma capacitiva, como vimos anteriormente, y se polariza, al final de la medición el equipo va a hacer una autodescarga, o sea, tiene un equipo, tiene un circuito resistivo interno donde va a descargar esas tensiones peligrosas. También, y es muy importante, siempre que hacemos una medición de prueba de aislación, tenemos que probar sobre una instalación que no tenga tensión, obviamente. Tiene que estar descargada, tiene que estar sin alimentación. En todas las pruebas de resistencia, ya sean altas o bajas resistencia, el objeto bajo prueba tiene que estar sin tensión. Si no, estaría compitiendo en cierto modo con la tensión de prueba y eso no es nada. Sería muy peligroso para el equipo y para el operador que ese objeto bajo prueba esté con tensión. Por eso es muy importante que el objeto bajo prueba esté sin tensión. De todos modos, antiguamente los megómetros y los otros instrumentos como los multímetros y demás se podían llegar a quemar o explotar si recibían un voltaje inadecuado. En cambio, los megómetros de Megger tienen un circuito que detectan esas tensiones peligrosas y directamente inhiben que se avance con la medición y generalmente ponen un aviso de advertencia. O sea que es prácticamente imposible poder quemar un megómetro como los de Megger. Otra cosa que es
muy importante es la corriente de prueba cuando se hace la prueba de continuidad. Las normas, típicamente la norma argentina, por ejemplo, solicita que la corriente de prueba sea mínimamente 200 miliamperes y esto ya lo aseguran estos equipos. También hay que tener en cuenta lo que es la categoría de aislación o para qué tipo de circuito está aprobado, ¿sí? En este caso, la línea de serie 200 es categoría 3 hasta 600 volt. Y más adelante vamos a ver de qué se trata esto de la categoría y la tensión en la cual puede trabajar cada equipo. Volviendo a las pruebas, y si bien ya vimos algo sobre las pruebas de resistencia de aislamiento, también existen otras pruebas que se hacen y que están también recomendadas en estas normativas, como la de la Asociación Electrotécnica Argentina, que recomienda antes de energizar la instalación, sobre todo una instalación nueva, y también a intervalos periódicos, realizar no solamente la prueba de resistencia de aislamiento, sino la de polaridad y la de continuidad de los conductores de protección. La buena noticia es que todos los instrumentos de Megger, muchos también de nuestros amigos de la competencia, tienen también incorporada esta función y ahora vemos cómo lo hacen. En el caso de Megger, por ejemplo, para pruebas donde uno tiene que determinar que el portalámparas, el chasis tiene que estar sí o sí a neutro y tenemos una instalación donde no sabemos la polaridad si es la adecuada, lo que vamos a hacer es nada más que conectar el polo negativo a tierra y el positivo al chasis. Entonces, ahí vamos a poder hacer una prueba simple. El megómetro, como yo les comenté, tiene un detector de tensión. Entonces, si llegara a estar con tensión, esta parte de la carcasa, actuará el bip avisando de que hay una tensión de vivo, ¿sí? En esta parte donde debería estar a neutro, está la tensión, está el vivo conectado, la fase, entonces nos va a avisar si la polaridad es correcta. Esto sirve tanto para las portalámparas como algunos instrumentos, algunos equipos que tienen solamente conexión disponible a fase y el neutro está oculto, o para ver la correcta polaridad en alimentación de motores, ¿sí? y en el toma corrientes. Bueno, avanzando con los instrumentos de la serie de Megger, la serie 1300 ya es un equipo más avanzado, es un de nivel intermedio, tiene este formato bien interesante que permite rebatir esta tapa, entonces queda protegido durante el guardado, el almacenado del equipo, no se va a rayar, no se va a romper, no se va a dañar el selector, pero cuando lo usamos rebatimos la tapa y queda disponible para la prueba. Una de las ventajas que tienen estos equipos, y a partir de este equipo todos los demás que vamos a nombrar tienen esta posibilidad, es la de usar esta punta de prueba que tiene un botón como un control remoto y esto nos va a liberar las manos. O sea, en vez de presionar el botón de prueba y tener que ocupar la mano para eso, vamos a directamente usar una mano, por ejemplo, para tener el conductor de prueba negativo y el otro con el conductor de prueba positivo. Directamente presionamos el botón y vamos testeando de forma rápida toda la instalación sin tener que estar usando otra persona o dejando el clip suelto para poder presionar el botón. Así que esta herramienta es muy útil. En algunos equipos lo trae de serie y en otros son opcionales, pero es una herramienta que aumenta muchísimo la productividad. Yendo al detalle de la serie, vemos que también como la serie 200, la serie 300 tienen también equipos de tensiones de hasta 500 volts o hasta 1000 volts. Podemos destacar también que el tope de gama, que sería el 1330, posee una memoria de hasta 1000 mediciones y permite también bajar los datos a PC. Por un cable USB yo puedo bajar todos los datos a la computadora y hacer un reporte con todo lo que estoy viviendo durante el día. Otra cosa muy importante de la serie 1300 es que todos estos equipos ya traen certificado de calibración traceable, que es un tema no menor, ya que muchas auditorías y muchas normativas exigen de que los equipos que se van a usar para medir estén respaldados por un certificado de calibración. Volviendo al tema de la medición de continuidad en los conductores de seguridad o conductores de puesta a tierra, la norma SRT 900 de Argentina exige que en forma anual se realicen controles de la continuidad de las tierras o la continuidad de las masas. O sea, no solamente la medición de puesta a tierra,
sino también la continuidad de las masas. Esta resolución de la SRT significa la superintendencia del riesgo de trabajo. Y esto vino, en cierto modo, también a obligar a muchas empresas a que contrataran servicios de instaladores para hacer las pruebas o directamente a comprar los equipos para hacer las pruebas por su propia cuenta. Así que, como yo le decía anteriormente, muchas veces somos hijos del rigor en el sentido de que las normas están, pero no siempre se cumplen. Sin embargo, a partir de esta resolución, donde las compañías de seguro exigen que realmente se hagan las mediciones y que por el bien de las personas, obviamente, también son obligatorias de hacer. Entonces, a partir de esa normativa se empieza a exigir todo lo que es la parte de puesta a tierra y también la continuidad de los conductores, ya que una puesta a tierra en sí no garantiza nada si el conductor que transmite entre el punto de posible falla y la puesta a tierra está dañado, corroído, esa puesta a tierra no va a salir. También, y como ya habíamos mencionado, una de las exigencias es que el equipo de prueba tenga su certificado de calibración y la firma de la persona competente que va a hacer la prueba. Yo les mencioné anteriormente que la corriente de prueba es importante, ya que no es lo mismo probar con una corriente muy baja que con una corriente aceptable. Las normas, en este caso la norma de la EA, exige que sean mínimamente 200 miliamperes. Y me voy adelantando a lo que sería la serie 1400, donde no solamente tenemos esta corriente de prueba, sino que también la medimos. Esto es muy importante. O sea, vamos a estar midiendo la continuidad en resistencia muy baja, en este caso no estoy usándolo como megómetro, sino como medidor de continuidad de muy baja resistencia. Y no solamente tengo el valor de resistencia en sí, sino que yo aseguro, certifico que la corriente se estableció realmente en el circuito y que el equipo tiene la potencia necesaria para cumplir con el reglamento. Y acá lo puedo certificar mostrando en pantalla que la corriente de prueba supera lo que me pide la norma. Esto sería para lo que es la prueba de continuidad de un conductor de puesta a tierra, o también los conductores que unen las distintas puestas a tierra para hacer la equipotencialidad. También hacemos la prueba con el mismo equipo y también aseguramos que la corriente utilizada es la adecuada. muy bien, Roberto, excelente. Pues ahora vamos a enfocarnos sobre la serie de los 1400 y los 2500, que esto es para instalaciones industriales. Ok, gracias Karen. Y ya sí es el último capítulo donde estamos entrando al tope de gama, de lo que sería la serie de los MIT, los MITs, que estos sí ya son para instalaciones industriales, tienen mayor costo, pero también tienen muchas aplicaciones avanzadas. Y antes de hablar de los equipos, vamos a hablar también por qué recomendamos estos equipos para instalaciones industriales. No cualquier instrumento de medición es apto para una instalación industrial. Tal vez equipos de bajo costo, como por ejemplo puede ser el MIT de la serie 200 que presentamos al inicio, permite trabajar entre categoría 1 y 3, pero no en categoría 4. ¿Qué significa cada categoría? Si bien yo tengo una instalación posiblemente de baja tensión, de 220, 230, hasta 380 o 500 volts, sigue siendo baja tensión, pero es importante la corriente de cortocircuito que tengo disponible en cada uno de estos puntos, ¿sí? Y la influencia que puedo tener de perturbaciones por ejemplo, intermitencias de picos de alta tensión que pueden venir de red a raíz de operaciones de subestación, a raíz de descargas eléctricas, lo que sea. Yo puedo recibir acá picos de tensión que me pueden dañar tanto el equipo como también poner en riesgo la vida de la persona que está operando ese equipo. Por eso es muy importante cumplir con lo que dicen las normas internacionales, como la EN 61010-1, que todos nuestros equipos la cumplen, y aparte con el nivel de categoría. Categoría 1, en este caso sería, por ejemplo, en un domicilio o en industria, cualquier dispositivo que tenga doble aislación y que realmente esté protegido, donde el riesgo de falla es muy bajo, ¿sí? Porque hay toda una cadena previa donde va cayendo la tensión y la corriente, y acá realmente estoy en un punto seguro donde puedo probar prácticamente con cualquier múltiplo. Categoría 2
ya estoy en el entorno de los tomacorriente, de los home appliance o los electrodomésticos, las máquinas, ¿sí? Y después tengo categoría 3 donde ya me acerco a lo que es el tablero seccional, donde tengo los fusibles, el panel de entrada. Entonces, este es el punto dentro de lo que sería un domicilio o una industria, el punto donde yo tengo más corriente de cortocircuito, porque directamente no tengo estos conductores posteriores que atenúan en cierto modo la impedancia, que aumenta la impedancia y atenúa la corriente de cortocircuito. Entonces, el punto más alto dentro de la instalación es la caja, el panel de fusibles. Aquí yo tengo que tener mucho cuidado porque la corriente de cortocircuito es la mayor de todas y la que en el caso de que el equipo sea de baja calidad, me puede explotar la mano y me puede dañar con riesgo hasta de vida. Yo he visto, lamentablemente he visto y me ha tocado ver muy de cerca, ver tableros de baja tensión, que son los más peligrosos, ¿no es cierto? Porque donde tengo más corriente, menor tensión, pero mayor corriente de cortocircuito. Y finalmente, tengo lo que es categoría 4, donde ya estoy en instalaciones de distribución prácticamente, ¿sí? O sea que un equipo que sea categoría 4 puede llegar a trabajar directamente en línea de distribución siempre que hablemos de baja tensión menor a 600 voltios. Entonces, nuestros equipos de la serie 1400 pueden inclusive operar en estas condiciones que, como dije antes, pueden estar expuestos a estas perturbaciones de picos de alta tensión, que puede llegar hasta el orden de los 8 kV, por ejemplo, y dañar el instrumento y poner en riesgo a la persona y el equipo. Esta categoría se puede hacer, no aplica siempre para todas las alturas, por ejemplo, en el caso de estos equipos se aplica siempre y cuando uno esté a más de 2000 metros de altura. Si voy a trabajar a mayor altura, ya existe una tabla de derrateo donde yo puedo seguir usando el equipo, pero no puedo utilizarlo de repente en línea de distribución, pero sí como equipo de categoría 3. Por eso mucha gente me pregunta, Roberto, ¿puedo utilizar el equipo en 4000 metros de altura en la zona de Bolivia, en la zona de Argentina o Perú o Chile o Ecuador? Y la respuesta es sí, pero depende de en qué parte de la instalación voy a trabajar. No voy a poder operar arriba de los 2000 metros en categoría 4, o sea, en serie de línea de distribución, pero sí lo puedo utilizar de repente en categoría 2 o categoría 3. Dicho esto, bueno, vamos a ver cómo utilizamos el megómetro, por ejemplo, en una industria, en la típica prueba, ya vimos cómo se hace una prueba de un cableado trifásico con neutro y tierra, cómo se utiliza, por ejemplo, para prueba de bobinas de motor. El concepto es muy parecido porque lo que yo voy a probar siempre va a ser la fase por separado que quiero probar contra el resto de las fases y dichas fases puestas a tierra. Esa es la prueba típica. Entonces, vamos a hacer esta primera prueba. Vamos a ver el nivel de resistencia de aislación. Ahora nos movemos a la segunda fase y voy a probar la segunda fase respecto a las dos anteriores y ambas dos anteriores también puestas a tierra. Y finalmente la última prueba es la tercera fase contra las dos anteriores y esas dos anteriores puestas a tierra. ¿Qué consigo con esto? Primero asegurar de que cada fase, saber si alguna de ellas está mala y asegurarme realmente en forma aislada, una por una. Y en un motor trifásico tengo la ventaja de que, o un transformador también podría ser, que si tengo las fases por separado, puedo hacer una medición comparativa, ya que constructivamente deberían ser todas similares, todas simétricas, y cualquier falla o falla incipiente o cualquier diagnóstico que quiera hacer en forma fina, lo puedo hacer porque es muy raro que tenga las tres fases averiadas y exactamente igualmente averiadas. Típicamente es una la que se manifiesta con mayor discrepancia. Así que esa es la forma típica de probar un motor. Quería comentarles, que ya algo Karen anticipó, como este webinar no es académico, sino que es un tutorial de producto, o sea, de hablar de nuestros megómetros, básicamente, podemos obtener más información avanzada bajando la guía que se llama Una puntada de tiempo o Switch in Time. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar más detalle, que seguramente son muchas de las preguntas del panel, de cómo hacer las mediciones en caso de motores, ¿sí? En caso de generadores, como se usa el megómetro, instalaciones eléctricas en general, tableros, transformadores, de potencia, transformadores de medición.
Y una de las preguntas más comunes que tenemos siempre del panel de asistentes es la prueba de cable. Así que también esta guía, que después Karen va a enseñar cómo bajar, la vamos a ver en todas estas pruebas, la vamos a ver en esta guía. Y también te comento, Bueno, Roberto, que ya sí, está esa guía está disponible en español. Entonces, como bien lo dices, al final les voy a mostrar dónde pueden descargar esa guía tan valiosa. Pero sí, ya la tenemos en español. perfecto, perfecto. Bueno, qué buena noticia. Otro concepto que tenemos que tener a la hora de elegir un megómetro es la tensión de prueba, pero no solamente la tensión en sí, sino cómo mantengo esa tensión, ¿sí? O sea, es fácil de repente en un circuito que tenga alta resistencia, donde prácticamente no circula corriente, como vimos al principio, es fácil mantener el voltaje o el nivel de tensión de prueba. Sin embargo, el desafío es cuando esa resistencia es menor y que se aproxima realmente a una resistencia de falla o resistencia de cortocircuito. A medida que cae la resistencia, también muchos megómetros caen en su poder de mantener la tensión. Lo que se dice vulgarmente en Argentina, que el equipo se achancha, ¿no? No puede mantener el voltaje de prueba, y eso es un riesgo en estos megómetros económicos que tienen solamente un selector y no indican el voltaje, sino solamente uno confía en lo que marcó con el selector. Yo voy a señalar de repente 2500 volts, pero el selector lo indica, pero realmente no lo mantiene porque la tensión cae. Y en ese caso, no vamos a estar haciendo una prueba de megado a la tensión adecuada, tal vez lo vamos a estar haciendo a 1000 volts, porque el equipo no permite mantener la tensión. En el caso de Megger, de los equipos que estamos promocionando, realmente tenemos no solamente la tensión, sino la corriente de prueba. Fíjese, aplicando la ley de Ohm, como el equipo genera 1 miliamper para 500 volts sobre 0,5 megohm, que ya es una resistencia bastante baja, yo a partir de eso ya estoy asegurando, fíjese como el voltaje de prueba se mantiene constante. O sea, a partir de medio megohm, todas las escalas están garantizadas que van a mantener la tensión de prueba. Inclusive en los casos de 50 y 100 volts, mucho menos todavía. A medida que aumenta la resistencia y que aumenta la tensión, obviamente va a ser más exigente para el equipo. Pero prácticamente una resistencia de medio megohm lo puedo probar con toda la confianza de que el equipo va a mantener esa tensión. Y otra cosa importante, no solamente tengo la corriente de prueba, sino que también tengo un voltímetro y kilovoltímetro en pantalla que me va a asegurar midiendo, mostrándome que la tensión se mantiene o en el caso que no la pueda mantener también me lo va a advertir. Bueno, ahora sí presentamos lo que sería en sociedad la serie de los 1400, serie 2, es una serie que salió hace un par de años, y como dijimos, este llega hasta 200 gigaohms, tiene una tecnología patentada que estabiliza el voltaje en más o menos 2%, excepto algunas salvedades, y también es categoría 4 a 600 volts. Así que tiene toda una serie de modelos. El más básico tiene los tres rangos típicos de 250, 500 y 1000 volts. El 1410 es igual, pero agrega un rango de 50 volts, que es muy útil para las pruebas en telefonía, que hemos dicho antes. Aparte, hace la prueba de índice de polarización, que fue lo que comentamos al principio, que es un test de diagnóstico casi avanzado, o sea que solamente se ve en algunos equipos grandes, y también el DAR o de absorción dieléctrica. Así que tengo estas pruebas que son típicas de equipos más grandes. El 1420, además de lo anterior, agrega un capacímetro y agrega memoria, y el 1430 agrega una función nueva que es la función variable. Con esto yo no solamente voy a poder cambiar la tensión con el selector, sino que con las teclas de función voy a poder cambiar a voluntad cualquier voltaje que yo quiera, inclusive en algunos casos de volt por volt. Además puedo grabar todos los datos a la memoria y bajarlos a la computadora por Bluetooth. Estos megómetros son en cierto modo herederos de una serie anterior, que era la BM80, que fueron famosos en su época porque incluían funciones de multímetro y megómetro. O sea, era un equipo combinado. Ahora el equipo nuevo también tiene todas esas funciones y agrega muchísimas más. Dentro de los cambios que hubo de diseño, y era una cosa que mucha gente reclamaba, cuando se quemaba el fusible por mala operación o por algún desperfecto en la línea,
había que sacar la tapa de todo el equipo, ahora directamente tiene una tapita aparte donde yo puedo retirar y cambiar el fusible sin necesidad de desarmar el equipo. Así que no es necesario ir a un técnico para que haga el cambio de fusible. También tenemos un compartimento con más baterías que te permite tener más potencia disponible y sobre todo poder usar el equipo por mucho más tiempo. La pantalla, que antes era verde, ahora es blanca, brillante, es mucho más clara, dígitos más grandes, bien claro también el arco de aguja virtual. Y la terminación para los accesorios, por ejemplo, para sujetar las pinzas y permitir el trabajo con una sola mano. Se completa el selector con un selector de teclado, donde yo puedo elegir, por ejemplo, si voy a querer medir en segundos o microamperes o tensión, lo que sería el segundo panel, el que vemos acá arriba. El equipo tiene realmente un doble panel digital, entonces yo puedo elegir qué quiero mostrar en el primer panel y en el segundo panel. Fíjense que en estos equipos yo también tengo medición de voltaje en valor True RMS, o sea, está haciendo lo que hace un multímetro muy avanzado que mide verdadero valor de eficacia. Lo que les comentaba antes, no solamente voy a tener el valor de la resistencia, sino que también el valor de la tensión de prueba, y esto me va a servir para certificar que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo en cumplimiento de las normas, sea a nivel de tensión como de corriente. Y en el caso que yo elijo medir corriente, también voy a estar teniendo una lectura similar a lo que lo haría un HiPod. Típicamente un HiPod aplica tensión continua y no muestra valor de resistencia, sino valores de corriente. Este valor es interesante para algunas pruebas de cable, sobre todo. No llega a ser una prueba de HiPod, pero me está dando un resultado similar a lo que haría un HiPod, que típicamente tiene indicación en microamperes o miliamperes en vez de resistencia. Bien, otras funciones que vamos a ver, por ejemplo, es poder medir tensión y frecuencia a la vez, medir la resistencia y poner un filtro de pasa o no pasa, donde va a hacer un check mark si cumplió con lo que yo mismo marqué como el límite. ¿Sí? Voy a poder hacer mediciones temporizadas, el equipo tiene un timer donde yo puedo poner un límite de tiempo y me va a marcar a la vista cuántos segundos van de la medición. Me va a indicar en pantalla, en este caso, por ejemplo, la función DAR o la función Polarization Index, y me va a dar el valor final. O sea que no tengo que hacer ningún cálculo yo para obtener, por ejemplo, el índice de polarización. Para la medición de baja resistencia, lo que sería continuidad, que yo les comenté antes, que puedo medir con corrientes de 200 miliamperes, también tengo, fíjense qué fineza, ¿no? Qué sutileza. No solamente voy a medir con esta corriente, sino que también puedo hacer una medición bidireccional. O sea, puedo hacer que mida primero con la corriente en un sentido y después en otro sentido. Y eso es muy útil cuando yo mido resistencias muy bajas, porque ahí aparecen otros efectos, como efecto Peltier, efecto termopila o FEM, donde por diferencias de electronegatividad entre distintos metales, se puede establecer una corriente parásita, que está en función de la temperatura inclusive. Entonces, una forma de eludir esa interferencia es hacer la medición en ambos sentidos. Y como ya dijimos, también podemos descargar los datos a PC, ¿sí? Y tener todos los datos para un reporte. Bueno, muchas veces hemos hablado, cuando hablamos de los equipos de alta gama de 5 kV, 10 y 15, sobre la utilidad del borne de guarda. Y típicamente esto está reservado para estos equipos de alta gama. ¿El borne de guarda qué es? Y lo comento para la gente que no está familiarizado, sobre todo en megómetros de baja tensión, es muy raro que se vea, pero ahora sí la tengo disponible. Fíjense cómo funciona el borne de guarda. Normalmente, cuando hacemos la prueba rápida con megómetro, usamos un conductor para inyectar tensión de prueba y otro para leer. Por ejemplo, lo que sería línea, siempre utilizamos la aplicación de tensión con el borne negativo, y el borne de tierra o que recoge la lectura, nosotros siempre recomendamos utilizar el positivo. Cuando hacemos esta prueba, si llega a haber una falla, por ejemplo, en este aislador, fíjense, se va a establecer una corriente entre el conductor y el borne de tierra. Pero ¿qué pasa si este aislador de repente está sucio o tiene humedad? También va a haber una circulación de corriente en forma paralela,
ya que esta tensión es muy alta y va a hacer que esta corriente o esta superficie se torne conductora para esos niveles de tensión. Eso obviamente va a afectar la lectura y voy a tener una lectura errónea, en vez de ser la resistencia de aislación de la porcelana o del material que sea este aislador, voy a tener dos resistencias en paralelo, por lo tanto la lectura no se va a saber cuál de las dos es la que corresponde. Para solucionar esto, se utiliza el borne de guarda, que lo que hace es drenar esta corriente superficial y no va a ser parte de la lectura, sino que el equipo considera solamente la lectura o la resistencia realmente de la aislación y no la corriente superficial. Inclusive, hay una forma que yo puedo saber cuál es la resistencia que tengo o la fuga que tengo por forma superficial, directamente haciendo la prueba de las dos formas. O sea, pruebo con guarda y sin guarda, y por diferencia voy a obtener lo que sería la resistencia superficial. Así que es bien útil y hay toda, bueno, una serie de webinars donde hemos hablado del bono de guarda con ejemplos y demás. ¿Por qué lo menciono ahora? Porque fíjense que tenemos el nuevo megómetro que yo le mencioné de 2500 volt, el MIT 2500, que sirve para pruebas, y en cierto modo pruebas avanzadas, profesionales, ya no es de uso solamente industrial, sino que es profesional, donde además de tener una tensión de 2500 volt y además de poder variar en forma personalizada la tensión de prueba, voy a tener, por ejemplo, el cargador de baterías externo y el terminal de guarda. Así que esta es la gran novedad de megómetros pequeños. Tenemos todo lo que vimos en los megómetros anteriores, sumado lo que es la batería recargable y el bono de guarda para asegurar lecturas de mucho más precisión en el caso de que se requiera por fuga superficial. Hay un accesorio también que es nuevo, que es este sujetador magnético. Es una correa, se calza en el equipo y permite, por ejemplo, que yo trabaje en un tablero metálico, lo puedo dejar colgado y también me libera las manos. Y ahora sí, el último elemento de la última joya de la corona que vamos a comentar es el caso de los megómetros para uso en telefonía. Fíjense que no solamente tengo borne de guarda, sino también voy a usar cada uno de estos bornes para probar los distintos cables de los pares telefónicos, ¿sí? Y me va a permitir hacer diagnóstico, por ejemplo, si tengo fallas, si tengo distintas capacitancias en los cables, a qué distancia se encuentra la falla. Es un megómetro realmente muy completo, pero ya escapa a lo que es la presentación del día de hoy. Así que, Karen, esto sí va a ser presentado en una sesión posterior con el ingeniero Ed Russell. Así es, Bien, efectivamente. Bueno, pues Karen, ¿querías entonces algo para ahora, comentarnos? sí, así es. Voy a tomar rápidamente el control. Muchísimas gracias por toda esta información, Roberto. Muy útil para todos. Y ahora sí, les voy a mostrar en dónde pueden ustedes descargar esa guía que les estábamos comentando. Bien, ok. Entonces, visiten nuestra página, es csa.megger.com. El primer paso, obviamente, muy importante, en la parte de acá arriba van a notar que dice Latinoamérica. Muchas veces tienen la confusión de irse a otras regiones, entonces verificar que diga Latinoamérica. Ahora, en la parte de acá abajo, si pueden ver, voy a hacer un poquito más chica la pantalla para que puedan ver todos. Dice que si ustedes desean aceptar el contenido, a lo que deben de darle permitir todo. Esto también para cuando quieran ver las grabaciones de los webinars, porque muchas veces por eso no les muestra todo el contenido. Una vez que ya están esas dos cosas verificadas, después se van a ir a soporte y van a seleccionar en la parte de abajo biblioteca técnica. ¿Ok? Ustedes pueden ver cuando seleccionan biblioteca técnica, se pone en rojo y en la parte derecha les muestra un menú de todos los documentos que tenemos. En este caso queremos la guía técnica, ¿ok? Entonces se van a guía técnica y aquí pueden descargar directamente la guía para pruebas de aislamiento eléctrico, una puntada a tiempo. Está en PDF. Entonces nada más dan clic aquí, descargar PDF y ya van a poder entonces tener esa copia. Ahora, como bien lo dijiste, Roberto, antes de pasar a nuestra sección de preguntas,
vamos a mostrarles el próximo tutorial que vamos a tener el martes 25 de agosto. Como lo pueden ver en pantalla, esto es megómetro sobre el MIT 400 y vamos a también a presentar experiencias en validación de pares telefónicos. Esto va a ser con el ingeniero Ed Roosevelt. Como bien lo comentó Roberto, va a ser un poco bilingüe. El ingeniero Ed Roosevelt habla inglés, es un ingeniero de acá de Estados Unidos. Entonces, acompáñenos, ya pueden inscribirse. Les recuerdo la página csa.megger.com/webinars y es obviamente totalmente gratuito, así que compártanlo también con sus colegas. Y bueno, vamos entonces también a invitarlos a que conecten con nosotros. Muchos nos han preguntado, ¿están en las redes sociales? Claro que sí, estamos en Facebook, en Instagram, también contamos con nuestro canal de YouTube en donde pueden ver los videos, nos pueden encontrar como Megger CSA. Incluso en Facebook tenemos un grupo privado exclusivo para webinars. Entonces, lo único que se comparte, webinars y tutoriales. Recuerden que los tutoriales son los que vamos presentando los martes y los webinars académicos son los jueves. ¿Okay? Entonces, acompáñenos y con muchísimo gusto también pueden compartirnos sus fotografías en campo. Mucha gente nos envía y obviamente esto las compartimos en las redes. Entonces, nos pueden enviar directamente ya sea por Instagram o por Facebook o me lo pueden enviar también a mi correo. Muy bien, Roberto. Pues entonces vamos a dar paso a las preguntas. Ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, entonces vamos a tratar de contestar lo que más se pueda. Si Sí, estamos Karen. listos. Sí, estamos con muy poco tiempo, pero sí, puede ser algunas preguntas, tal vez las primeras 5 o 10, a ver si empezamos a contestar. Claro que sí. Y bueno, les recuerdo por ahí que estas preguntas que no se han logrado contestar, fíjate, Roberto, que estamos trabajando también en otras actividades virtuales que van a ser como tipo panel. Esto les doy una preinformación a todos, pero ya les estaré enviando por correo a todos los que nos acompañan para más información. Y estos paneles van a ser también para contestar a todas sus consultas y va a ser muy interesante. Entonces, ahí estén pendiente de esta información que les va a estar llegando y esto para los próximos meses, empezando septiembre. Muy bien, la primera pregunta dice, ¿dónde podemos verificar que nuestro equipo Megger esté calibrado, Roberto? A ver, teniendo el número de serie, ustedes pueden contactar al representante local de cada país y para empezar el equipo debería tener un certificado de calibración de fábrica, pero si tienen dudas si el equipo está calibrado o no, llaman al representante y que el representante está en la página de Megger, pueden verificar por cada país, y pasándole el número de serie le vas a saber decir si el equipo está calibrado o no, si ya caducó su validez de calibración y normalmente el mismo representante se encarga de hacer la recalibración. Excelente, gracias. Bien, la siguiente consulta dice, ¿podrías volver a mencionar la temperatura ambiente adecuada para realizar una medición eficiente? Bueno, normalmente se toma 20 grados como temperatura de calibración o de referencia, pero también depende de cada tipo de normativa. En motores, tengo entendido que es un poco más, no soy el especialista en la materia de temas motores, para eso bueno, tenemos especialistas del rubro de motores específicamente, pero entiendo que es un poco más, algo de 40 grados. Lo que hace el software y el equipo es normalizar a la temperatura según cada tipo de pruebas, ya que para algunos elementos, por ejemplo, es típico normalizar a 20 grados y otro a 40. Bien, gracias, Roberto. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿el índice de polarización lo da el instrumento o lo calcula uno? En los equipos de alta gama, lo que vimos de la serie MIP 400 de alta gama, a partir del MIP
420, 430 ya lo hace en forma automática. Si no, hay que calcularlo se puede hacer con cualquier timer, con un reloj, se puede hacer el cálculo y anotar y se hace la división. Pero ya digo, en los equipos de más gama se puede hacer en forma automática. Excelente. Y también sobre el índice de polarización, ¿este es Sí. recomendable? ¿Es recomendado para los transformadores de aisladores en aceite dieléctrico? Bueno, no es tan representativo cuando hacemos índice de polarización en, en transformadores o otras aislaciones que tienen aceite típicamente, ya que el aceite no se polariza. Pero considerando que son aislamientos complejos, de distintos materiales que sí se pueden polarizar, es recomendable, si es posible hacerlo, a métodos comparativos, aunque no es tan representativo como en transformadores de aislación sólida, la resina de Araldit, u otros aislamientos de aislación sólida, ¿no? Bien. Bueno, esta siguiente pregunta también es sobre el índice de polarización y dice, al realizar esta prueba con un equipo MIT 525, el valor de la resistencia aumenta constantemente hasta dar un valor que tiene al infinito. ¿Esto es normal o hay algún error en la prueba? A ver, puede haber dos motivos. Uno, que el cable quizás sea demasiado largo y tenga una capacitancia tan alta que el equipo nunca logra estabilizar. Esa es una de las cosas que se me ocurre. Y otra puede ser que haya algún otro tipo de desperfectos, ya sea en los conductores o en el propio equipo, por el cual no logra estabilizar la lectura. Me inclino más por lo primero. Puede ser un cable con una capacitancia demasiado alto y quizás tendría que probar con un equipo que tenga como los de la serie S1 que tienen mayor corriente de prueba. Excelente. Bueno, y esta siguiente dice, el índice de polarización y el DAR, que es absorción dieléctrica, ¿esto es definitivo para indicar el buen estado del aislamiento? Generalmente sí, generalmente sí, porque vamos a estar midiendo en este caso tipificando la resistencia. Obviamente, la prueba final o la parada final lo va a dar un equipo de tipo Withstand Test, donde hacemos una prueba de mayor tensión y exigimos un estrés. Entonces ahí vemos si ese aislamiento puede soportar una tensión mayor igual o mayor a la nominal. También con técnicas complementarias como descarga parcial, tangente delta, podemos hacer un diagnóstico y ver más allá si hay una falla incipiente que todavía no se ha manifestado como una falla, pero que sí puede ser una falla futura. O sea, en la mayoría de los casos, el índice de polarización para lo que es un motor normalmente es una gran ayuda. Pero siempre son complementos y cuando más equipos de prueba tengamos y más avancemos con las técnicas específicas para cada prueba, por ejemplo, para motores, tenemos las pruebas de sus test, los equipos de Baker, si son para cables, tenemos los equipos BLF, entonces, y las descargas parciales que son cada vez más populares, nos van a dar cada vez más herramientas, no solamente para ver si la resistencia está en buen estado, sino si hay alguna falla incipiente que pueda comprometer al futuro. Así que cuanto más equipos y herramientas y técnicas tengamos disponibles, más seguro vamos a estar de que esa resistencia está bien. Excelente, Roberto. Bien, la siguiente dice, ¿qué serie de los MIT aplica para tableros y cuáles aplican para tableros y motores? Esto en base a la IEEE 43. Bueno, para tableros en general, yo recomendaría siempre la de la, o sea, que sería para uso industrial, la serie MIT, cualquiera de ellos, que vimos acá. Y para tableros y motores, también nosotros tenemos un equipo que es el MTR-105, que no es parte de esta presentación, pero son equipos específicos para motores que son como megómetros, pero en realidad son equipos avanzados del motor, como secuencia de fase, capacitancia, inductancia. Entonces, quizás si es para pruebas específicas de motores, se podría ir a un equipo más avanzado de ese tipo o ya a un equipo como de la serie de Baker, ya sea para pruebas tácticas o dinámicas. De lo que vimos aquí, el
la serie 1400 sería la más adecuada. Pero si quiere avanzar un poco más en lo que es el diagnóstico de motores, le recomiendo que vea algunos equipos que son muy, muy específicos para prueba de motores. Excelente, muchas gracias, Roberto. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuál modelo de megómetro es recomendado para telecomunicaciones? Bien, eso lo vamos a ver en la próxima edición, en el próximo webinar con Roosevelt, pero la serie MIC 480, sobre todo el 485, es uno de los equipos más avanzados para pruebas en telefonía. Perfecto. Sí, entonces muy importante para que ya se vayan inscribiendo al siguiente tutorial el próximo martes. Ok, esta siguiente dice, ¿en qué aplicaciones se utilizan tensiones de prueba de 10 a 15 kilovoltios, ya que hay varios megómetros en estos rangos de tensión de prueba? Bien, interesante pregunta, porque normalmente en Megger tuvimos siempre megómetros de hasta 5 kilovolts, que es lo que indica la mayor parte de las normativas. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en un entorno de subestación y nos queremos alejar lo más posible de la tensión de las corrientes parásitas del ruido de fondo, a medida que aumentamos el voltaje, también nos alejamos de ese fondo de interferencia, ¿sí? Entonces, en esas aplicaciones y también en pruebas en motores, donde tenemos que hacer la prueba de escalonada, ¿no es cierto? Aumentando la tensión de forma incremental para encontrar problemas de laminación en las aislaciones, siempre es bueno que tengamos un voltaje extra, ¿sí? Y de hecho algunas normas indican hacer pruebas hasta 15 kilovolts. No es lo más usual, ¿sí? Pero por la diferencia de costo que hay entre un megómetro de 5, 10 o 15, el megómetro de 15 nos da ese pulmón, ese extra que puede ser útil para algunas pruebas, ya digo, sobre todo para pruebas en subestaciones o algunas pruebas de motor. Bien, la siguiente, y con esto ya nos quedan nada más unas pocas. ¿Cuál es el criterio para utilizar el cable de guarda? Karen, Por ahí, pero si es a por ver, el por ahí criterio, sí, por ahí te perdimos unos segundos. ¿Me escuchaste bien la pregunta? sí, para usar el criterio para usar el guarda. Cable de guarda, sí, A ver, adelante. siempre, siempre que se pueda usar, dice porque es lo que asegura la fiabilidad total de la medición. El que nosotros usamos de 3 cables, de 3 puntas, es la más exacta de todas. Entonces yo diría siempre que se pueda hay que utilizar el cable de guarda. Sobre todo cuando estamos haciendo mediciones de muy alta resistencia. Si son valores del orden de los megohms, posiblemente no sea tan necesario. Pero si estamos hablando de pruebas del orden de los gigaohms, ahí sí se evidencia la necesidad de usar el cable de guarda, ya que vamos a estar midiendo corrientes y resistencias en paralelo que no queremos medir. Excelente, gracias. Ok. em, esta última, ya nada más nos queda tiempo para dos más, Roberto. Esta dice, ¿es posible aplicar una prueba a un cable con voltaje inducido, por ejemplo, en charolas de cableados existentes o energizados? Sí es posible, o sea, en realidad el mismo equipo es el que va a determinar si la prueba es posible o no. Como dijimos antes, la, los objetos bajo prueba deben estar desenergizados. Esa es la condición. De todos modos, si hay una inducción y no es de muy alta tensión, el equipo lo que va a hacer es medir esa tensión de prueba y si llega a ser menor a 50 volts, el equipo podría llegar a hacer la prueba en el caso, por ejemplo, de los megómetros de alta gama de ya tipo 5, 10 y 15 kilovolts. En ese caso se pueden hacer. No estamos hablando, obviamente, de aplicaciones en baja tensión, donde no hay tensiones tan altas inducidas. Pero lo que va a hacer, inclusive en baja tensión, los megómetros pequeños, también pueden medir la tensión de prueba y también
van a advertir si la prueba se puede hacer o no, así que el equipo va a intentar descargar esa inducción y va a intentar hacer la prueba. Si supera el límite, directamente el equipo va a avisar de que no se puede, pero no está de más hacer la prueba primero con el equipo y el mismo equipo va a determinar en ese caso qué nivel de inducción es tolerable y si la puede hacer o no. Bien, perfecto, gracias Roberto. Ok, la siguiente dice, ¿cada cuánto se debe calibrar los instrumentos, los megómetros? ¿Hay alguna normativa que regule al respecto? Normalmente la norma que determina eso es la norma de calidad como la ISO 9001 y típicamente recomiendan un año. Ok, perfecto. Bueno, a ver, otra más. ¿El certificado de calibración tiene caducidad? Ah, sí, bueno, la misma pregunta, prácticamente sí. Bueno, volvemos a decir, si bien es un año, lo recomendado, cada cliente en su propio manual de calidad declara si va cada año. Nosotros desde Mega recomendamos por manual o cada 2 años como mucho, pero el propio cliente o usuario puede determinar si el equipo no lo va a usar en forma asidua, si lo va a tener guardado como equipo de contraste, puede ser que ese certificado de calibración le dé una validez de 2 o 3 años, pero no es tan recomendado si esa medición va a estar asegurando la vida de las personas o de los bienes. Lo más adecuado es recalibrar una vez por año. Bien, y bueno, la última pregunta, esta dice, ¿por qué se recomienda en Megger inyectar siempre por el terminal negativo? Bueno, eso viene por una vieja recomendación de las aislaciones antiguas, que eran de materiales de goma, porcelana y demás, que tienen un efecto donde llamada electroendosmosis, por el cual se había comprobado que si se inyecta desde el terminal negativo y se lee con el positivo, el valor siempre es menor. Pero eso pasaba con las aleaciones antiguas, actualmente ese fenómeno casi no se ve, pero en Megger se mantiene siempre el mismo criterio, ya que se puede decir que es una convención de forma de conectar y que siempre queremos repetir, para que no haya ninguna duda en cómo se hizo la medición y de esa forma demostramos que siempre estamos haciendo la más desfavorable, o sea, donde más se evidencia los problemas. ¿Okay? Y creo que ya, Karen, estamos con muy poco tiempo. Nos pasamos de la hora que estaba programado. Así Sí, que veo que así hay es. un montón de preguntas que vamos a tener que responder después vía email, ¿sí? Así es, Roberto. Y bueno, También con esto, sí, recordar adelante. que estos temas, estos tópicos para ir, este tipo de tópicos, de preguntas, lo van a responder también nuestros especialistas. El objetivo del día de hoy era más que nada presentar en sociedad nuestros megómetros de Migol, que bueno, mucha gente nos conoce por los megómetros grandes, relaciona los megómetros de Megger con pruebas en subestaciones y demás, pero también es importante destacar que en baja tensión tenemos muy buenos equipos, los mejores del mercado y también una variedad muy grande, porque está Megger en el mercado ha fabricado distintos modelos para cada aplicación, así que posiblemente es la compañía que más variedad también tiene. Así es, Roberto. Y bueno, con esto entonces ya nos vamos despidiendo. Solamente comentarles si quieren, repito, si quieren una copia de esta presentación, por favor ayúdenos también a llenar esta encuesta que se va a lanzar automáticamente al terminar la sesión. Y cualquier otra pregunta que tengan, nos pueden escribir a csales@megger.com. Bueno, con esto me despido. Que tengan una excelente tarde, un resto de este martes. Roberto, muchísimas gracias por toda la información. Por si deseas decir algunas últimas palabras. Sí, más que nada agradecer a toda la audiencia y un afectuoso saludo a Jorge Correa. Eh, Lamentablemente no pudo participar en esta sesión y bueno, tratamos de reemplazarlo, obviamente que no es posible reemplazarlo a su nivel, pero sí tratamos de explicar un poco lo que son los equipos de Megger, la línea de los megómetros de Megger, y ponernos a disposición de toda la gente que nos está siguiendo para lo que necesite, y respondiendo vía mail y también en las redes que maneja acá.
Así que gracias a todos y a cuidarse. Así es, sí, muchas gracias. Y bueno, saludos a todos de nuevo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en todas estas sesiones. Recuerden que tienen una cita el próximo martes. Y ahora sí, voy a cerrar la sesión. Les deseo una excelente tarde a todos. Hasta luego.